¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva temática que vamos a abordar a partir de este video. Ya la recta final de este diplomado que estamos llevando sobre recursos humanos. Y en esta ocasión vamos a hablar, vamos a pues exponer un poco el tema tan importante que es la conducta antisocial en el trabajo, en los centros de trabajo. Considero que esto es bastante significativo, ya que mucho de la norma oficial mexicana 035, prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, implica la necesidad de identificar fuentes que generen estrés en el trabajador, y dentro de esto está precisamente la conducta antisocial de algunos trabajadores. No vamos a abordarlo desde un punto de vista 100% clínico, aunque bueno, obviamente es inevitable hablar de clínica en este aspecto, hablando de conducta antisocial, sobre todo, pues porque el curso, pues como sabemos, está enfocado a lo que son recursos humanos, no tanto desde un punto de vista 100% clínico. Ahora, puede ser que una persona con trastorno antisocial de personalidad, pues lógicamente dentro de su centro de trabajo, pues despliegue precisamente esos comportamientos antisociales. Primero que nada, tendríamos que pasar ahora a cómo podemos identificar rasgos de conducta antisocial en la organización, en los centros de trabajo. Aclarando un punto, y me parece conveniente esta imagen que tenemos aquí del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, de la pantalla, no es lo mismo antisocial y asocial. Muy posiblemente aquel trabajador, aquella persona, hombre, mujer, que de repente se aísla de los compañeros de trabajo, que a lo mejor no trabaja bien en equipo, que a lo mejor prefiere estar solo, esa persona erróneamente le ponemos el mote de antisocial. Lo más correcto sería hablar que es una persona con rasgos asociales, porque como vamos a ver un poquito más adelante, la persona antisocial, su problema no está tanto en integrarse o no a un grupo, sino que va en contra de las normas sociales del grupo, en este caso de la organización. Básicamente, en eso es donde es exactamente igual a lo que es el trastorno antisocial de personalidad. Bueno, continuando con esas conductas que puede presentar la persona, tenemos que no participa en los eventos, es decir, posadas, intercambios, no sé, cumpleaños, ¿qué más puede ser? Paseos, retiros corporativos, etcétera. No suele involucrarse en estos eventos, pese a que en algunos casos estos puedan ser oficiales, es decir, de sí o sí, no de que quieras ir. Eh, Algo muy sencillo, por ejemplo, en lo que es Navidad, pues el 14 de febrero, por ejemplo, también, de repente que tienes que regalar el intercambio, el CRIS, etcétera, estas personas pues no van a tener ninguna intención obvia de querer hacerlo. Lo harían tal vez, pero forzados, porque no les queda de otra. Pero ese sería el primer punto. Dos, tiene pocos intereses externos, es una persona que lamentablemente y literalmente de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ese es realmente lo malo de esta persona. No tiene muchos contactos con el exterior. De alguna forma se está aislando, se empieza a aislar. Ahí, bueno, obviamente sería una cuestión de rasgo social. También podemos ver que estadísticamente hablando, son personas que han trabajado para la compañía durante ya mucho tiempo. Sí, efectivamente, las personas que tal vez tengan mucho tiempo, ya años dentro de la empresa, posiblemente en algún punto, no siempre, aclarando el punto, aclarando la situación, posiblemente lleguen a desarrollar conducta antisocial. Yo considero que una de las causas para que esto pueda ocurrir así es la percepción que empiezan a tener tal vez desvalorizada de que su esfuerzo pues no rinde frutos, de que sí, ya tienen muchos años y no han podido ascender de puesto tal vez, y esto pues los empieza a incomodar y les empieza a generar una considerable cantidad de estrés. Otra puede ser que ya cuando se presenta ese estrés como factor detonante y a lo mejor un rechazo de una petición de ascenso o de incremento de sueldo,
pues ya haya habido historial previo de conducta violenta. Ojo, no es lo mismo hablar de violencia que hablar de agresividad. Puede ser que todos tengamos a un compañero en el trabajo que es un tanto agresivo, pero que no ha llegado todavía a la manifestación conductual de la agresividad, que en este caso sería la violencia. La violencia, por lo tanto, entonces es una conducta. La agresividad podría ser una actitud que cuando ya se pasa a lo que es la acción, Freud hablaba del acting out, pues esto ya es violencia. ¿Ha perdido o está preocupado por perder su trabajo? Bueno, hablando de personas que ingresan a la empresa, a lo mejor en el pasado lo corrieron y por eso tiene miedo también de que en esta ocasión también lo vayan a correr. Ojo, esto no siempre, y bueno, creo que sobra decir que estas características no se van a presentar forzosamente en todas y cada una de las personas que tengan conducta violenta o conducta antisocial en el trabajo. Pero sí puede haber alguna de estas que puedan identificarse en alguna persona y yo consideraría que se convertirían, perdón, en un foco de atención, en un foco rojo. Otro punto que tal vez sea el más importante de todos, tiene un historial de conflictos con compañeros de trabajo, superiores o ambos. Es decir, son personas que ya tienen, digamos, sus cuentitas pendientes ahí, ya sea con compañeros o con los superiores. Son personas que ya han atravesado por una situación complicada con su jefe inmediato y o con los compañeros. ¿Tienen dificultad con la autoridad? Yo creo que esa también tal vez de las características definitorias más notorias, por así decirlo, de lo que es la conducta antisocial, el hecho de tener dificultades con la autoridad. ¿Por qué yo voy a obedecer a este mocoso cuando, por ejemplo, el jefe es más joven que el agresor? ¿Por qué yo voy a obedecer a este mocoso? O cuando a lo mejor es una mujer, ¿por qué voy a obedecer a esta persona, a esta mujer? Bueno, por respeto, obviamente no digo como se dice coloquialmente, pero ya sabemos, ¿no? Que suele ser una expresión bastante peyorativa, ¿no? Y bastante hiriente, ¿no? Normalmente viola políticas y reglas en la empresa. Llega tarde, fuma en el trabajo, no porta el uniforme, no porta el gafet, no porta el equipo de protección personal que se le asignó, hace las cosas como quiere, posiblemente tenga por ahí incluso pendientes económicos con la empresa, es decir, bueno, aquí en México se dice jinetea el dinero, es decir, lo manipula de tal manera que a lo mejor para sus gastos personales toma dinero que no es de él, que es de la empresa. A lo mejor tal vez después lo reponga, pero en el proceso pues alguien se tiene que dar cuenta, ¿no? Trabaja en un grupo con un estilo autoritario. Ojo, también tendríamos que ver el entorno donde trabaja esta persona. Y una persona que labora bajo un grupo en un grupo de trabajo donde lo que predomina es un estilo autoritario de liderazgo, como lo que vimos anteriormente, pues puede ser un caldo de cultivo pues propicio para desarrollar conducta antisocial. No siempre va a ser así, pero es algo, como repito, un caldo de cultivo pues adecuado. Puede ser que incluso abuse del alcohol. Lo peor, abusa del alcohol fuera de hora de trabajo. Aquí a lo mejor, pues muchos podrían decir, bueno, ya estando fuera del trabajo, pues si quieren emborracharse hasta quedarse completamente inconsciente, pues es su problema, ¿no? Pero lo malo es que en algunos casos, de la mano de esta violación de normas y políticas, consume drogas o abusa del alcohol. Y yo creo que todos conocemos a más de alguna persona en el centro de trabajo que a lo mejor consume alcohol en horas que no debe de hacerlo, pues argumentando que una copita, pues como sea, ¿no? Para el calor, una cervecita para el calor, ahorita que haciendo mucho calor, una copita pues, para agarrar valor, para estar motivado, qué sé yo. Excusas hay muchos, pretextos también, pero en términos generales estos sujetos ya presentan abuso de alcohol. Bueno, alcohol y también otras sustancias, que sería lo peor tal vez. Pensemos lo poco conveniente o lo poco recomendable que sería que un trabajador que trabaja como chofer consuma alcohol o cualquier otro tipo de drogas. Está en sus manos un vehículo de la empresa que independientemente del daño material que pueda causar el vehículo, puede ser que una de dos, o pierda la vida él en un accidente o mate a otras personas por su conducta irresponsable.
La conducta antisocial, de acuerdo con esta información, va a consistir en actos de violencia que se van a dirigir a dos objetivos muy específicos. Hacia las personas, le hace compañeros, jefes, incluso clientes o proveedores, pero también a la misma estructura de la organización. Y cuando hablo de estructura es tanto a la estructura del diseño de la organización como a las instalaciones. Efectivamente, aquella persona que manifiesta su resentimiento contra la empresa por alguna situación que no le pareció o que él considera injusta y se desquita con los objetos de la empresa, con el carro, con las copias, con la gasolina, con algún mueble o incluso con el inmueble, pues es justamente un acto de violencia. Estas personas también pues van a manifestar esta conducta en actos de persecución, sobre todo cuando se habla de lo que es acoso entre compañeros, se organiza o él organiza y supervisa o ejecuta a cuenta propia una cacería de aquellas personas que él considera le estorban o no le sirven o simplemente su presencia les molesta. Puede cometer amenazas, aunque en algunos casos ya extremos puede llegar a cumplir esas amenazas. Puede también cometer atropellos verbales, ofensas, intimidación, insultos. Todo empieza con los apodos, como decíamos anteriormente, agresividad, difama y calumnia a las personas, a sus compañeros. No, pues es que si fulanita, no sé, alcanzó un puesto gerencial o ascendió de puesto, no, pues ¿qué no le haría al jefe, no? O, pues yo sé que dicen las malas lenguas que Menenganita pues andaba con el jefe, ¿no? Y yo creo que todo el mundo estamos conscientes de lo dañino que puede ser una difamación, una calumnia infundada solamente por rencor en una persona dentro de la empresa. Porque nos guste o no, pues sabemos que tenemos bueno, algunos lo llaman radio pasillo, esta situación donde la empresa es un chisme, en cuanto se suelta, se riega por toda la empresa. Puede incurrir en la mentira, o si no en la mentira tal cual completa, pues a lo mejor en decir solamente medias verdades, solamente digo lo que me conviene o lo que yo quiero que se sepa, es decir, manipular la información y cae recurrentemente en desprecios y menosprecios y rechazos hacia a cualquiera persona. Puede ser una, pueden ser varias, o puede ser incluso una persona jerárquicamente más fuerte o en un nivel superior al de él mismo. A continuación, vamos a ver un poco estos actos de violencia que se van a dirigir hacia la organización. Es decir, lo que decíamos hace un momento, no todo va a ser en contra de las personas. Puede ser que haya actos vandálicos, actos antisociales, actos de conducta violenta contra no las personas, sino contra la estructura, entendiéndola esta como un todo, que puede ser ciertamente, pues lo primero que nada, lo material, ¿no? Robos recurrentes. Esa persona que de repente se lleva a su casa, que si la engrapadora, que si las hojitas, que si las carpetitas, que si a lo mejor, no sé, pues hay un monitorcito de la computadora, pues aquí hay muchos, ni se usan, están abarrotados, digo, están abandonados. El equipo a lo mejor que tiene que reciclarse, pues, aun cuando ya esté deshecho y esté para destruirse o para reciclarse, pues sigue perteneciendo a la organización y por lo tanto no es de él. No sé, alguna vez hace años me tocó justamente una persona que dentro de esto hacía robo hormiga, ¿sí? Y pues llegó a robarse una cantidad bastante considerable de unos 5,000, 6,000 pesos en mercancía, pero en robo hormiga. Imagínense lo peligrosa que es una persona así, ¿no? O sea, a lo mejor nos cuidamos del robo, pues de un tercero, o sea, de un asalto, vaya, pero a veces lo peor del caso sería que mi propio personal o las personas que se supone tienen que estar cuidando los intereses de la empresa, de la organización, son las que cometen estos robos, que si bien no hay violencia, eso sí es cierto, pero pues al fin y al cabo, repito,
el hecho de que yo use material y que a lo mejor yo entienda y comprendamos perfectamente que le robarme una engrapadora, pues qué tanto puede costar una engrapadora, 200 pesos mexicanos, pues esto va a causar que a lo mejor yo pueda justificarlo y no está justificado. Otra forma de manifestar conducta violenta hacia la empresa, hacia la organización, es sabotear los proyectos y o la operación de la propia organización. No sé, de repente no entregar a tiempo un informe, falsar la información en el informe, hacer lo posible porque a lo mejor las personas que están involucradas en un proyecto pues acaben por no coordinarse, siendo que a lo mejor la persona que ejerce la violencia es el coordinador, que sería lo peor, o también aspectos ya más operativos, salir tarde, decir que no pude entregar un pedido porque había mucho tráfico y a lo mejor, pues a mí se me ocurrió irme a la casa a descansar un rato, a ver el partido de fútbol, ir con la novia, ir incluso ir con la familia. No está justificado de ninguna manera. Si yo tengo necesidad, tal vez, de ir a mi casa por alguna situación que yo considero de urgencia, el hecho de que yo ande en ruta, en el transporte, en el camión, digo, en el vehículo de la empresa, no me da el permiso tal cual de, bueno, pues me descuelgo un ratito, ¿no? Al cabo, pues les digo que no estaba nadie, que no me recibieron o que algo pasó. Eso también es una forma de violencia. Alguien podría decir, bueno, pero es que es menos dañina o es que es menos impactante. Sí, pero el problema es que atenta contra los intereses de la organización. Cuestionamiento de elementos fundamentales como el código de conducta. ¿Y esto para qué? O sea, ¿para qué nos hacen checar en un checador con indicadores biométricos? ¿Por qué nos obligan a firmar renuncia voluntaria? Porque, bueno, aparte de dicho sea de paso, pues no tiene ninguna validez y sería una medida cuestionable por parte de la empresa, pero no por ello quiere decir que yo, ya estando dentro de la empresa, voy a cuestionarlo. ¿Por qué no puede haber un noviazgo en la empresa? Pues si el amor es libre, el amor es hermoso y bello y todo lo demás, nos queremos, sí, pero hay un reglamento, hay un código de conducta que pues establece que no se puede tener relaciones interpersonales, llámese noviazgo o familia, en la organización. La misión también se cuestiona, la visión, ¿sí? Es decir, ¿a poco sí es cierto que esta empresa se dedica a producir, no sé, alimentos a bajo precio? Que yo sepa está bien caro. Y compramos de la materia prima bien barata, pero lo vendemos bien caro. O sea, pues ahí cómo, ¿no? El problema es que ese tipo de comentarios que a lo mejor parecieran un tanto inofensivos, en realidad lesionan mucho, como dice la información, la incertidumbre, bueno, la certidumbre y la estabilidad dentro de la empresa. Porque lamentablemente estas personas, este tipo de personas, lo menos que van a hacer es quedarse callados. Digo yo que yo entiendo que a lo mejor yo puedo ver muchas cosas de la empresa, aspectos negativos, pero mi obligación sería pues reservármelos para mí, ¿no? No sacarlos a la luz, porque yo sé que mucho de la actividad comercial de la empresa tal vez dependa de la credibilidad. No sé, de repente a lo mejor, supongamos, una empresa, una mediana empresa que tiene, que su producción es alimentos preparados, y a lo mejor en la razón social o en la leyenda, en el eslogan publicitario, tengo que es alimentos preparados como si fuera en casa. De repente yo, que estoy el que tiene la conducta violenta, digo, no, pues ¿cuál en casa? Todo lo compramos ya artificial. No es cierto que es verdura recién picada, compramos latas. Eso ya está generando un problema de credibilidad también en el consumidor. Lo malo de esto es que a lo mejor no sé si sea algo consciente en las personas que ejercen violencia, tenemos que hacer una investigación para eso. Lo malo es que no se dan cuenta que dentro de esa descalificación que hacen dentro de la empresa, también ellos están, en cierto sentido, perjudicando, se están autodescalificando. Bien, y bueno, llegamos en este punto a una temática pues bastante importante,
lo que es el mobbing o acoso laboral. Para poder entender mejor el mobbing, el concepto de mobbing, tendríamos que hablar de justamente su primo, por así decirlo, su pariente, lo que es el bullying. Nada más que aquí hay que hacer una aclaración muy importante, porque más, y lo digo porque muchas veces en algunas clases con mis alumnos y en otros contextos, de repente, cuando hablo de acoso laboral, muchos dirán, ah, sí, el bullying en el trabajo. No, el bullying como tal es un fenómeno de violencia en el contexto escolar, nada más restringido a ese único contexto. El mobbing es básicamente violencia en el trabajo, por lógica, pues en los centros de trabajo, en los centros laborales. Bien, ¿cómo se define el mobbing? Pues nos dice aquí la información, que es una forma de maltrato laboral, ya sea psicológico, ya sea moral, que puede caracterizarse por un hostigamiento persistente, sistemático y continuo sobre el trabajador diferentes formas. En este caso, en el bullying tenemos muy presente el componente físico, o sea, hay violencia física, perdón, hay violencia física. En el mobbing sí la puede haber, porque sí puede haberla, pero sería así como que algo bastante, pues extremo y obviamente bastante delicado, pero más que nada todo se va a centrar, como dice la información, en la intimidación psicológica y en el daño moral que se le pueda provocar a la víctima a través de estarla hostigando repetida y sistemáticamente. Eso sería lo que es el mobbing. Para identificar un poquito y entender mejor este concepto de mobbing, pues tendríamos que decir que el acoso, o sea, el mobbing, puede provenir ya sea de un compañero específico hacia otro o de varios compañeros específicos hacia una víctima. Ese sería generalmente el más común. Otro podría ser el que va por parte de los jefes, supervisores, coordinadores, etcétera, la gente que tiene rango, hacia las personas de bajo nivel, que en este caso se va a llamar bossing, que es el mobbing que ejercen los jefes hacia los subordinados. Pero también puede ser que sea entre propios subordinados, que en ese sentido pues sería básicamente el mismo que la primera viñeta. El acoso puede provenir de uno o varios compañeros. Es decir, todos son, digamos, personal de un rango jerárquico bajo, no tienen jerarquía y ellos son los que se violentan. Un poquito más adelante vamos a entender mejor esta situación de los tipos de mobbing. Bueno, algunas manifestaciones clásicas de este fenómeno sería la amenaza verbal, ¿sí? Puede ser del tipo, si no entregas tu trabajo a tiempo, te corro. Si no entregas tu trabajo a tiempo, si no haces lo que yo te digo, pues vas a perder tus prestaciones, vas a perder tu bono, vas a perder tus privilegios, qué sé yo. Y a lo mejor si el acosador conoce algo que en donde haya fallado la víctima, puede ser un accidente, puede ser pues una situación, ¿no? De repente todos estamos propensos a cometer errores en el trabajo, el acosador puede usar esto como argumento para estar chantajeándolo, ¿sí? Como decíamos, puede haber agresión física. Primero se da la verbal, puede haber agresión física. Aquí ya considero que pues sería una situación ya más extrema, ya más, no quiero decir poco probable porque sí pasa, pero puede ser algo ya más, pues más como más severo, ¿no? Más, más malo, por así llamarlo. Otra forma de acoso laboral clásico, lo que decíamos, los falsos rumores para perjudicar a la víctima. Uy, no, fíjate que fulanita de tal departamento, pues estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Y qué onda con el jefe? ¿Cómo por qué contrata gente que estuvo en la cárcel? Sabrá Dios allí qué aprendería, qué medias aprendería. Sabrá Dios qué conductas estuvo allí. Uno, esto es algo malo, sí, por básicamente donde lo queramos mirar, ¿no? Uno, a lo mejor no es cierto. Y si fuese cierto,
cosa que a este trabajador que está haciendo este chisme no le consta, y otra cosa muy importante, no le importa, porque finalmente independientemente de que haya estado o no detenida en proceso judicial en su contra, la persona que está haciendo las veces de víctima, pues eso la empresa ya lo consideró. Digo, finalmente si está ahí trabajando es porque la empresa autorizó su ingreso, ¿sí? Le dio credibilidad. Y esto no haría más que a lo mejor, pues, voltear a la gente en contra de la víctima. Burlarse de la víctima, tanto en público como en privado, yo creo que esto tal vez más de alguno lo he experimentado con sus jefes, ¿no? Que de repente lo regañan bastante feo en público, de repente le dicen hasta a los jefes hasta de qué se va a morir, son ofensivos ya hostiles, ya no es una rabieta, un berrinche del jefe, que a lo mejor son muy comunes. Ya es algo más así como que, a ver, hijo, ¿sabe qué tanto? Y esto, y si no te pones al tiro, te vas a mucho a, ¿sabe qué? A tu mamá, etcétera. Esto ya es, obviamente, ofender, es ofensas verbales. También, pues, es regañarlo, exponerlo en público. Ya hace algunos años me tocó trabajar en una empresa, no digo nombres por cuestiones pues, de confidencialidad y pues también de ética profesional personal, pero era una empresa dedicada a la industria mueblera que básicamente ¿cómo decirlo? Cada junta de fin de semana, de viernes, de 3 en adelante, pues era aguantar más o menos de 2 o 3 horas, prácticamente que una persona que tenía rango jerárquico muy alto estuviera maltratándonos. Otra forma también de acoso laboral clásico sería la asignación de tareas humillantes. Ok, ¿sabes qué? Pues mira, como pues no hay trabajo, no hay mucha chamba ahorita en el departamento de contabilidad, pues la nómina ya se pagó, ya se hizo la prenómina, ya está pagándose la nómina. Pues mira, fíjate que agarra tu escobita, ven, agarra tu escobita, y vamos a lavar los baños de ahí de afuera, de piso, de los trabajadores. Porque, pues, digo, para eso te pagamos, ¿no? Para que trabajes, ¿no? Y aquí no estás haciendo nada. Esto posiblemente sí vaya en contra de la dignidad de la persona. Aclarar el punto. Y ya lo dijo un comediante mexicano llamado don Ramón Valdés, no hay trabajo malo, ¿sí? Pero el detalle está que, bueno, ok, para empezar, lavar los baños a lo mejor no entra, para empezar, dentro de mi descripción de puesto. Y lo están haciendo no tanto como una medida bueno, de que, ok, pues cuando nos toca limpieza general, pues todos le entramos, ¿no? Sino como una forma de humillar a la persona, así como, para que no estés aquí de inútil, así, para que no estés de inútil, ándale. Agarra tu escobita o vete a destapar el baño del piso tal, del departamento tal, ¿no? Otras serían tareas absurdas. Pues, ¿sabes qué? Mm, hay una rotación de personal bastante grande. Ocupo que para mañana entren 100 personas ya contratadas, con entrevista, con psicometrías, con documentación en regla. Ok, puede ser que efectivamente sí existan las 100 vacantes, pero de ninguna manera sería algo lógico, más bien es absurdo pensar que en menos de 24, ni siquiera 12 horas, voy a conseguir 100 personas y voy obviamente evaluarlas, entrevistarlas, pedir documentación y validar el perfil. No lo puedo hacer. Entonces, por lo tanto, sería una actividad completamente ridícula y absurda. Bien, ya para finalizar, ya estamos a punto de terminar esta emisión. em, Otra forma es simplemente no hagas nada. Oiga, ¿y qué voy a hacer hoy? Nada, tú quédate aquí, sentadito ahí en la oficina, sentadito ahí en el recibidor. Pero es que, pues, ¿qué vamos a hacer? Digo, a lo mejor el primer día, pues uno puede decir, pues me están pagando, ¿no? Pero ya diario, pues sí como que empieza a aburrir, ¿no? Y aquí la intención es hacer, a lo mejor, que la persona se canse, renuncie y se vaya. ¿Sí? Bien, vamos a terminar esta emisión hasta ahorita, hasta este punto. Y para la próxima ocasión, pues retomamos desde este pendiente que nos quedó de intentar ayudar a la víctima. Y pues me despido
Cuídense, cualquier duda o comentario a través de comentario del video. Gracias y adiós.